Muy bien, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro en el canal Mundo Alternativo y en la línea de lo que venimos haciendo siempre. Hoy nos acompaña Luján Comas. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, Encantada, encantada, bienvenida. Jorge, de estar aquí contigo y con todos vosotros. Muy bien. Bueno, tenemos varias preguntitas para hacer un recorrido de interés sobre estos temas. Eh, Muchos de ustedes ya la conocerán, a la doctora, y hay muchas personas que están interesadas, no solo parte de alumnos del curso de formación de terapeuta de regresiones, que están interesados en esto, sino que también muchas personas que miran el canal porque han llegado en un estado de duelo, inclusive amigos míos, ¿sí? Amigas mías que han estado en estado de duelo y si bien algunos tienen alguna creencia, como digo siempre, que es buena, se agarran de alguna cuestión para seguir, hay otros que no, que creen que no hay nada después de morir y para ellos es terrible esta noticia, ¿no? Entonces vamos a intentar siempre poder explorar en este caso desde el paradigma médico, científico, qué cuestiones y qué avances hay en todo esto para poder seguir dando esperanza a las personas que han experimentado la partida de un ser querido, ¿no? Así que, en principio, bueno, ya saben todos que Luján es médica, sos anestesióloga, ¿no? Y has Ujú. estado en el tema de reanimaciones muchas veces, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero quería que vos me compartas un poquito, bueno, quién sos, por qué te interesó esto, ¿no? Y desde cuándo empezaste a investigar sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, es muy, muy largo porque yo te diría que desde el nacimiento yo he estado rodeada de la muerte. Yo nací después de la muerte de una hermanita de 5 años, que era la mayor, y de varios abortos, no, no a término, pero casi a término. Ujú, Y cuando yo llegué, pues era lo habitual ir al cementerio a visitar a mi hermanita. Y era ya normal en mi casa, ¿no? O sea que yo nací después de una muerte y en un estado de, me imagino que durante el embarazo, de mucha angustia de no, de perder a la criatura, ¿no? claro. Y luego se murió mi hermano a los 26 años, que era el único hermano que me quedaba. Yo me casé muy joven y mi marido murió a los 50 años. Em, También, pues, una muerte más, bueno, los padres y ya eso es normal. Pero he tenido a mi alrededor, pues yo tenía 7, 8 años, mi íntima amiga también murió. Tenía un fallo cardíaco con una hepatomegalia descompensada, el corazón, y murió. Bueno, he estado rodeada de la muerte, ¿no? Y Ujú, después, pues profesionalmente también, porque elegí una especialidad que reanima. O sea, yo he atendido muchos paros cardíacos y he reanimado a mucha gente, unos sí y otros no. Y uno se plantea por qué unos sí y unos no. mm, Si a veces eh, precisamente los que no se reaniman son aquellos que has acudido más pronto, que has aplicado las medidas más ortodoxas, mejor, eh, que tenías todo a mano. Y ujú. hay otras personas que no. Con lo cual te planteas también qué pasa aquí. Tenemos una hora de entrada y una hora de salida. Y he estado además durante 18 años como anestesista en cirugía cardíaca y hacíamos un tipo de urgencias en los que enfriábamos el cuerpo y en un momento determinado se paraba la máquina de circulación extracorpórea, parabas el respirador, parabas todo
para poder operar un aneurisma de la aorta, normalmente de la salida la aorta es la arteria que lleva el oxígeno a todo el organismo. Y si se rompe a la salida del corazón, todo el organismo queda sin sangre. Pero hay una zona muy peligrosa que es que en el arco hace un arco al salir Ujú, del corazón y de ahí salen las arterias que riegan el cerebro. Entonces, cuando se rompe esa zona de la aorta, hay que volver a implantar, hay que cambiar ese trozo de aorta y volver a implantar las carótidas en ese injerto mm, que se vaya, pone nuevo, ¿no? Y para hacer eso tienes que sacar toda la sangre del cerebro para poder hacer la anastomosis, poder coser sin sangre, porque tú piensas que para poder hacerlo el cirujano se pone unas lupas enormes para poder coser con precisión. Y una gota de sangre pues es como un lago, es una claro, cosa inmensa. Entonces, tú tienes que drenar todo eso. Entonces, te planteas, bueno, aquí objetivamente todo está a cero. claro. No hay presión arterial, no hay latido cardíaco, no hay respiración, el cerebro tiene un electroencefalograma plano. ¿Qué pasa? Bueno, y son muchas dudas que te planteas, ¿no? Te planteas que si ese cuerpo, pues, es pura materia o hay algo que tenía vida antes y tiene vida después, pero en ese medio no sabes. Ujú, Entonces te planteas si esto es un traje, te planteas eso, claro. porque tú piensas que nosotros en la Facultad de Medicina y aún hoy día no te enseñan a enfrentarte a la muerte, Claro. porque es el fracaso de la medicina, ¿no? Ujú, Entonces, la conciencia es producto del cerebro y te mueres y se ha acabado todo. ujú, claro. Pero claro, en muchos casos, en un porcentaje entre, pues, entre un 6 y un 25% de personas que tienen un paro cardíaco, tienen una experiencia que se llama experiencia cercana a la muerte. Y esa experiencia se puede constatar porque estamos hablando de un hospital, no de que te haya pasado en tu casa, en la calle. Es un hospital y hay un registro y hay un paro y hay un tratamiento, hay unas medidas de reanimación y hay un post. Claro, tú sabes que el cerebro, si no recibe sangre, a los pocos segundos, 10, 12, 15 segundos, se queda sin oxígeno Ujú, y deja de funcionar la conciencia. Es decir, que la función que tiene el cerebro, que es de producir conciencia, cae. El cerebro tiene una línea isoeléctrica, es decir, plana, en su registro del electroencefalograma. ujú, Y cómo esas personas, en un espacio de tan corto de tiempo entre que tienen el paro y se reaniman, que en un hospital además es inmediato, claro. cómo pueden tener una conciencia plena y te dicen que su conciencia ha sido más plena que en toda su vida Ujú, anterior, cuando tenían conciencia. ujú, Claro, si eso te lo dicen, puedes no creértelo, pero si te dice, no, es que además mm, el, el bisturí eléctrico se cayó al suelo, se contaminó, eh, tuvieron que traer otro, claro. no había ninguno esterilizado, o estaba sonando esta música en el quirófano, o de estas personas de las que estaban allí reanimándome, todos tenían zuecos, menos uno que llevaba bambas. Te dicen una serie de cosas objetivas que te están diciendo que eso no es una invención, no es una alucinación. Sí, sí. Es, Y, y tú ves
que según lo que hemos estudiado, eso no es posible. claro. Pero por otro lado, no se puede negar que ocurre. Y cuando lees en la literatura que esto ocurre en todos los países, en todas las razas, en todas las religiones, y ha pasado pues fíjate, el primer registro escrito es de la época de Platón. El soldado R. Eh, Sí, sí, claro, siglos antes del nacimiento de Cristo, ¿no? claro. Dices, algo hay. Es decir, la ciencia no puede decir que no existe. Ujú, Tienes que decir si existe, porque ocurre. Lo que tenemos que hacer es estudiarlo, que es lo ujú, que estamos haciendo nosotros en Fundación ICLOVI. Estamos estudiando el paro cardíaco en hospitales de habla hispana, ujú. porque nos obligaría a cambiar todos nuestros parámetros. Sí, el principal es el de que el cerebro no es el productor de la conciencia, ¿no? De ahí ya partimos. Claro, pero Ahora también vamos a que hablar de eso. seguimos viviendo, que Claro, somos algo más que materia. claro. Y esa energía que da vida a ese cuerpo sigue viviendo. Y es otro plano de la existencia, pero seguimos viviendo. Y las personas que han perdido un ser querido, pues han de saber que no existe la muerte, que la muerte es puramente el dejar ese vestido que llevamos que ya no nos sirve. Sí, claro que sí. Claro. Bien, y en estas cantidades de reanimaciones y de experiencias, eh, ¿se puede cuantificar un poquito? O sea, obviamente la persona en el momento puede estar en coma o puede estar Mm, que no tiene el conocimiento pleno, ¿no? Pero el relato de la SM también es una cuestión que muchas veces se guarda el paciente porque tiene sí, miedo a que lo tomen por loco. Lo he sí, escuchado mucho, ¿no? sí. Porque, ¿qué voy a decirle yo al médico esto, ¿no? Porque, ¿no? Y ¿cómo han podido ustedes generar que esto se cuente? Porque ese es el tema, Es, ¿no? es difícil porque la gente, cuando empiezan a contarlo, ven el rechazo de los médicos, o le dicen, vete al psiquiatra. Hay Claro. muchos casos que les han dado pastillas y han estado durante años hasta que las han dejado. O la pareja tampoco se lo cree. Es Claro. que es muy difícil, Ujú, pero en un momento u otro de la vida, y a veces pasan 30 años, ujú, sale. Y ya cuando sale no hay vuelta atrás. O claro. sea, es que es tan intenso que no hay vuelta atrás. Y curiosamente, fíjate, si pensamos que el cerebro es el productor de la conciencia y está en un paro, ¿cómo es posible que además de tener conciencia luego recuerde? Claro, porque no Porque el habría posibilidad de hipocampo, registro, claro, claro, claro. ¿no? Cómo El se registra hipocampo en el es cerebro donde eso? se registra Claro. y es una de las estructuras más sensibles al déficit de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Y tampoco es una alucinación, en primer lugar, porque se puede constatar. Ujú. No le ha pasado en su casa o no es una recopilación de ECMs que ha tenido la gente de manera retrospectiva, es decir, que han tenido y la cuentan a una persona y la persona lo escribe, que puede ser un psicólogo, puede Sí, ser un claro. médico o el que sea. Esas no se pueden constatar, pero en un hospital sí. Y hay estudios científicos, por ejemplo, el del doctor Pim van Lommel, Ujú. que se hizo con 10 hospitales en Holanda durante 8 años y se recogió la investigación en la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas en medicina. Y nosotros ahora estamos haciendo la réplica de este estudio, que también es un estudio con 3 fases, en el momento inicial, a los 2 años y a los 8 años,
y vamos a ver también cómo cambia la persona. Claro, Porque lo más bonito de esto, eso te iba a preguntar ahora, pero sí, déjame ver un poquito antes alguna cuestión. sí, Porque sí, yo eso sé que pasa, ¿no? Que hay algunos cambios. Ahora te voy a preguntar, ¿no? Pero eh, el tema es que el paradigma, digamos, positivista o ortodoxo de la ciencia médica en este caso, estás ujú, diciendo que no lo enseñan en la facultad muchas cosas, no, ¿no? sí, sí. Que eso debería ir variando en la medida que lo vayan creyendo, esto nuevo, ¿no? Este, Claro, muchas veces esto se lo adjudica a alucinaciones, como vos decías, o algún proceso químico del cerebro que busca, como actúa la represión, digamos, en el aparato psíquico, que busca que una situación de estar pasando por ese proceso sea anestesiada de alguna manera para que no sufra la persona, ¿no? Con ese objetivo. O algunos se lo adjudican también a las drogas que le han dado para el proceso de estar en coma o lo que sea, ¿no? Todo esto ustedes lo han podido descartar, obviamente. No. Pero sí constan en la literatura Ujú, a lo largo de todas las épocas. Antes no había anestesia, ujú, antes no habían drogas, antes no era, no se seguía esa sistemática. Y curiosamente, hay como un relato que difiere más o menos, pero es bastante sistemático. ujú, Una alucinación no es sistemática y produce malestar y la gente no quiere volver a explicarlo. ujú, Una ECM se mantiene en el tiempo, que la alucinación no. Y generalmente el estado que te expresan es de éxtasis, es inefable, no hay palabras para explicarlo. El amor, el sentirse en casa, esa paz, el sentirse uno con todo. ujú, Eso, claro, hay gente que puede creer una cosa, puede ser atea, todos ocurre en todos. ujú, Todas las personas que tienen una FM. ujú. Entonces, no puedes negarlo. Claro. Lo que tenemos que, eh, lo que tenemos es que estudiarlo. Ujú, Y a lo mejor las herramientas que estamos teniendo son antiguas. No tenemos claro. la metodología, quizás sí, pero no los instrumentos Ujú, para poder llegar a un poco más. Tú piensas que hasta hace muy poquito el cerebro se estudiaba muerto, porque hasta que no morías tú no tenías ningún sistema para analizar un cerebro vivo. claro, claro, claro. Ha sido a través de la resonancia magnética Ujú, que hemos podido estudiar el cerebro en vivo. Es relativamente poco. Esto es a través de la física cuántica que se ha Eso, podido eso te iba a generar preguntar ahora también. Sí, una resonancia magnética. claro. Entonces a lo mejor nos falta Ujú, algo. claro, Ya falta método. tenemos Claro. resonancia, pero quizá falte algún método, pero la cuestión es ir avanzando. La ciencia se avanza por ensayo-error y se Ujú, va avanzando. Lo que vuelvo a decir y que tiene que quedar claro que no puedes negarlo. Y hay algo que sigue viviendo después. Y no solo eso, es que estamos hablando en el paro, que es lo más demostrativo de que la vida sigue, pero también están las experiencias perimuerte que ocurren. Y hay un estudio en la Universidad de Virginia en la que se ha visto que los familiares, en un porcentaje muy alto de pacientes a punto de morir, vienen a recoger al ser querido y sobre todo la madre si está muerto. Y eso nos lleva a que quizá es otro nacimiento. La madre es la que está en el nacimiento del bebé y quizá también en claro.
morimiento, como Claro, dice el doctor Enrique Benito, claro. porque es un nacimiento a otro plano. Ujú, Entonces también te están diciendo que la vida sigue. Nosotros tenemos un canal en la fundación, un YouTube que se llama Somos Alma, que hacemos entrevistas a ECMs, ujú, porque es muy importante que la gente, que esto se divulgue, que la gente sepa que esto existe y que las personas que la tienen se atrevan a contarla, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. porque ayuda a mucha gente. Ujú, Yo digo que la gente que ha tenido una ECM son mensajeros del amor, son mensajeros ujú. de que la vida sigue, de la esperanza y de la paz. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si esto se supiese o se aceptara con un poco más de certeza y se enseñara desde el jardín de infantes, nadie tendría miedo ni estaría preocupado Claro. por esto, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos viviendo otro proceso y lo bueno es ir por lo menos cada vez más investigando y pudiendo compartir estas cuestiones, ¿no? Y normalizando la muerte, Claro. Jorge, porque la muerte es un proceso natural de la vida. Ujú, Entonces, lo que no se puede es ocultar a los niños ni no enseñar en las escuelas. ujú, Es que lo viviríamos diferente. Y si uno tiene la esperanza de que se sigue, esperanza cada vez más justificada científicamente de que seguimos, pues eso te cambia la vida, claro, por supuesto. porque hay tantos miedos a la muerte, Ujú, tantos miedos a la muerte, sí, sí. y esos miedos te impiden vivir. Claro, claro. En Antes, definitiva, es eso. antes Se estaba trata de vivir. también, claro, de Sí, vivir. Antes estaba, bueno, antes no, en todo momento también estaba, hasta que aparecieron algunos fármacos, el miedo a sufrir, también sí, adosado a esto. Bueno, eso de alguna manera se ha ido solucionando también porque, bueno, sí, hay un montón de drogas que sirven para hacer un sí, poco de paliativo con respecto a esto, ¿no? sí. Pero, pero bueno, ahora queda el miedo mayor, ¿no? El miedo a lo desconocido, ¿no? Miedo a la pérdida de lo que conozco todo el tiempo. Entonces, claro, es una incógnita fuerte, pero gracias a Dios del otro lado, en muchos aspectos se están mandando muchas señales, ¿no? Que en realidad si vos lo planteás desde el paradigma propio que plantea la Iglesia Católica, ¿no? Que es el paradigma de la resurrección, está planteado ya de entrada, por eso creo que es el mensaje central de Jesús, eso, yo no creo que haya venido a fundar ninguna iglesia, sino que yo creo que ha venido a decir, bueno, gente, miren que esto sigue, ¿eh? Compórtense, ¿no? Pero sigue. Entonces, bueno, claro, cuesta creerlo por esto que decíamos cuando hablábamos antes de que el cerebro, digamos, la conciencia sí local o la parte nuestra de aquí ahora, el cerebro, Ujú. no está diseñada para tramitar este tipo de cosas, no las entiende y no las acepta fácilmente, como cualquier otra cosa. He tenido consultantes que tienen cualquier tipo de experiencia paranormal, por ejemplo, y después dices, ay, pero lo habré visto, lo habré, será, me lo habré imaginado, y en el momento lo estaba viendo, lo que sea que estuviese apareciendo, ¿no? Entonces, el cerebro siempre va a dudar, lo mismo que duda, como te explicaba antes, de las regresiones, ¿no? La gente duda y bueno, de la única manera que podemos dejar de que piense de que esto se lo he imaginado es por medio de la remisión sintomática. Y eso es evidente como lo que ustedes constatan, ¿no? Este, déjame preguntarte, yo sé que hay un protocolo de investigación para la CCM que tiene que ver con las distintas fases, procesos, experiencias, ¿no? Porque no todo el mundo llega a todo, ¿sí? Claro. Vamos a decir, para, si vamos del punto cero, algunos solo ven una luz y un túnel y hasta ahí, y otros ven toda su vida como en una película, ven la aparición de seres que vienen a recibirlo, algunos nombran seres que arquetípicamente son conocidos, ¿no? O sea,
distintas, distintas fases, ¿no? Eh, ¿Ustedes en esta investigación han podido determinar porcentajes de hasta dónde se llega a cada uno? Digamos, si hay un patrón común de que, bueno, la mayoría ve solo la luz, los otros ven, o sea, ¿se ha podido investigar un poquito esto? Bueno, estamos recopilando datos y el proceso es largo. Se hace según la escala de Grayson, Ujú. em, y se determina en primer lugar si es una ECM o es simplemente una salida del cuerpo, Ajá. porque a veces es simplemente Ujú. tú sales del cuerpo y estás viendo cómo te reaniman. Claro, Eso no es una ECM. claro. Tiene que tener más datos. Y después también está el cuestionario ICLOVI, que es un cuestionario nuestro sobre los cambios de la vida y a posteriori. Y se hacen, como se hacen con un grupo control, se mira tanto, o sea, son las mismas personas que han hecho un infarto o una parada cardíaca Ujú. y cómo unos tienen ECM y otros no. Entonces, ¿cómo sigue la vida en el después? Ujú. Porque mucha gente tiene un susto grande en su vida, una parada cardíaca, un infarto, un dolor intenso y piensa, es una oportunidad que me da la vida de hacer un cambio. Ujú. Y hacen un cambio, pero a veces dura un mes, 15 días, un año, pero el cambio de las ECMs Ujú. es muy importante. Cambian de amigos, cambian de pareja, cambian de trabajo, tienen más contacto con la naturaleza, se vuelven más espirituales, que no quiere decir religiosos, y buscan que su vida tenga un sentido, un significado, ¿sabes? Y pues Usted- claro, ¿Ustedes puntualmente pudieron descubrir a qué le adjudican este cambio? ¿Qué es lo que lo provoca? ¿La experiencia en mira, general o hay algo en particular que lo provoca? hay una cosa que tú has dicho antes de que la gente duda, que esto me lo he imaginado, no. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, nadie duda, nadie, porque no ha sido un proceso mental, el cerebro no estaba funcionando, Claro. no estaba funcionando, ha sido una experiencia, o sea, todo su cuerpo lo ha experimentado y todo su cuerpo ha experimentado el amor y todo su cuerpo ha experimentado que seguía vivo, porque ven, oyen, incluso en alguna entrevista me he encontrado el gusto que Ah, comen y que comen y te dicen cómo es el gusto. Eh, o sea ¿Cómo que es el cuerpo posible? energético, El cuerpo digamos, energético sigue sigue teniendo todas las percepciones que podemos tener con el todas las biológico. percepciones. Ujú. Cuando tu vista no está funcionando, tu olfato, tu cerebro, nada está funcionando y Claro. ocurre. Y hay mucha gente que también viene con dones, Sí, con eso también lo he capacidades. escuchado. Me lo han dicho en entrevistas también, sí, sí, sí. Y hay personas que se curan Ujú. de enfermedades mortales, enfermedades terminales. No se sabe cómo ha sido, pero ocurre. Claro, Tampoco lo puedes negar, ¿no? Y dicen, ah, no, pues ha sido una remisión espontánea, pero también ocurre. Entonces, estas personas han tenido unas vivencias tan intensas que no pueden dudar de lo claro, que les ha pasado. claro, claro. Entonces, les preguntas si nadie tiene miedo a la muerte. Nadie. Te pueden decir, a lo mejor alguno que tiene miedo a sufrir, pero saben qué es lo que es válido y qué es lo que cuenta en el después y qué es lo que no cuenta. Cuenta el ser, no el tener. Ujú. Entonces, hacen muchas más labores altruistas, mucho más, ayudan a los demás, Sí, ponen el amor esto, allá. esto lo hemos escuchado, incluso lo que decías vos de que algunos cambios en cuanto a las percepciones psíquicas, ¿no? De Ujú, mediumnidad o telequinesis o lo que sí. sea.
también. Entonces, claro, uno piensa, ¿y por qué pasa esto, no? ¿Por qué o para qué pasa No esto? diría, Porque, eso sí, claro, eso me pero gusta el más. para qué yo lo aplicaría a algo que te voy a preguntar ahora, que tiene que ver con que si vos crees que una CM está programada en el proyecto álmico para algo, ¿no? Eso por un lado. Y después, ¿qué estaría produciendo? Así terminamos con lo que te venía preguntando. ¿Qué estaría produciendo todo esto que sucede en la SM? ¿Qué sería como una suerte de purificación del alma, como una suerte de limpieza que produce la SM, que produce todos estos cambios? ¿Qué piensan ustedes? Pues la verdad es que no lo sé. Lo que sí es que todo tu cuerpo físico, Ujú, sí, el cuerpo físico tiene una matriz energética. Las enfermedades del cuerpo físico también son porque esa matriz energética de alguna manera se ha alterado, que puede ser por pensamientos, sentimientos, contaminación, mil cosas, ¿no? ujú, Entonces yo creo que tú estás en un estado, en un nivel de conciencia, que es como si se equilibra todo. Entonces cuando tú vuelves, vuelves diferente. Tú no has hecho nada para cambiar, ujú. pero ya no eres el mismo. Y que si está programado, creo que sí. ¿Tú crees que Yo está creo que programada en el proyecto sí. álmico por alguna razón, digamos? Sí, 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 sí. Yo creo que como almas todo está programado. Ujú, Nosotros pensamos que tenemos un libre albedrío ujú, y lo tenemos como personalidad, pero como alma yo creo que ya hemos decidido, entonces sí. es lo que hay. Y vienes a hacer un plan de vida, esos niños que se mueren tan jóvenes, esas muertes traumáticas, hay tantas cosas que no entiende uno, pero seguro que todo es perfecto, al menos eso es lo que dicen los que han estado allá y todo lo entienden. Cuando llegas allá, Ujú, todo tiene sentido y todo tiene un para qué, que decías, ¿no? Entonces, ¿para qué? Es para que evolucionemos. Y yo creo que la humanidad es un camino evolutivo de conciencia ujú, y para un retorno consciente a casa. Entonces, creo que estamos en la época mejor de la historia de la humanidad, ujú. Sí, en que coincido. podemos pensar, sentir, tener identidad, eh, mm, estudiar. Antes eran cuatro gatos que decimos Claro, aquí, claro. los que tenían poder adquisitivo, la iglesia o Ujú. los nobles, ¿no? Ahora todos lo tenemos. Sí, sí. Y de alguna manera o de otra, incluso por la televisión, los medios que en todos los sitios, aunque se pueden hacer escuelas en la distancia, se puede hacer muchas cosas, tenemos muchos más accesos como Ujú. humanidad que antes. Sí, Y sí. ahora es el momento, Ujú. yo Y creo. para terminar con esta pregunta que te había hecho antes, en el proceso de Grayson, de investigación, ¿no? De la CCM, eh, ustedes han podido sacar parámetros de no todos llegan hasta, por ejemplo, ver su vida, eh, qué sienten en ese momento que ven su vida, es así Mm, que pueden sentir eh, lo que si le hicieron algo no debido a otro, pueden sentir lo que ese otro sintió para poder totalmente. experimentarlo. Eso es importante, ¿no? Es que las revisiones de vida no todo el mundo las tiene. Claro. Ujú, Y las revisiones de vida son diferentes. Lo que yo me he encontrado son diferentes de uno a otro. Pero en todas, el ingrediente más importante es que uno vive, siente
lo que ha sentido el otro cuando uno no se ha portado bien o cuando uno ha hecho algo inadecuado o no has pensado en el otro, ¿no? ¿Y en lo positivo también o no? Lo positivo no. No, yo no tengo, no, en lo positivo, no, no. No hay Al menos la evidencia. gente destaca lo negativo porque toman conciencia de Ujú, que han empleado una palabra hiriente o una acción hiriente y de alguna manera te vuelve a ti. Entonces, cuando vuelven, pues cuidan la palabra, cuidan, se ponen en el lado del otro. ujú. Mm, Bien, sí, y el tema avanzando un poco más, la aparición de seres queridos o la aparición de algún ser, como decíamos, arquetípico, ¿eso es sí. común o no es muy común? Es bastante común, es bastante común. Lo que no te puedo decir es que siempre aparece la madre o que siempre, no, porque depende. Pueden aparecer amigos, amigos que han muerto y tú les querías muchísimo y han muerto en la infancia o Ujú, jóvenes, pueden aparecer y te pueden dar un mensaje, incluso pueden dar un mensaje para su familia, que para que les compartas a su familia. A veces es un abuelo, a veces, fíjate, sí, los abortos sí, aparecen y aparecen a veces con un abuelo que es el que los cuida y han crecido y pero saben qué es ese aborto, saben que quién es la persona. A veces aparece con la imagen que pueden reconocer y a veces simplemente es una energía, pero que la identifican con ese ser. claro, A veces es una tía, a veces es una persona que te hizo de mamá, sí, sí. pero fíjate, en la historia del doctor Ibn Alexander Ujú. le apareció una hermana biológica que él no sabía que existía, porque Ah, él fue mira, adoptado mira vos. y él no sabía que existía y le dio todos Sí. los datos El a doctor ella. va a estar en el simposio que tenemos este fin de semana en la asociación, así Muy que bien, con gusto también aprovecho e invito a las personas que se sumen, ujú, porque es muy, muy interesante todo lo que va a haber, ¿no? muy interesante. Pero bueno, el testimonio de él yo lo he escuchado varias veces y claro, es llamativo, ¿no? Cuando pasan estas cosas, ¿no? Y otras experiencias de gente que vuelve y dice cosas que es imposible que pudiesen saber, Sí. ¿no? Este, y pudieron ver siempre el límite de no seguir más a fondo en la experiencia se lo da siempre un ser querido o a veces es algo que No. intuyen por sí mismos. Eh, mm, para mí, en mi experiencia, a veces es un ser querido, a veces es una abuela, a veces es el padre, a veces es un ser querido y a veces es un ser de luz. Ah, bien. Pero siempre hay alguien que le dice hasta aquí. Lo que pasa es que hasta aquí es lo habitual, Ujú, pero también hay personas que les preguntan si quieren entrar o quieren volver. Y entonces está en la decisión de ellos. claro, claro, claro. Sí, he escuchado algunas experiencias donde, por ejemplo, no sé, en el momento piensan en los hijos, por ejemplo, y dicen, no, bueno, no me voy a quedar acá, ¿no? Entonces Sí, quiero volver, ¿no? sí, Bueno, vaya decisión en la que te ponen, ¿no? sí, Porque además vos venís experienciando toda esa paz, todo ese amor inconmensurable, todo, sí. y bueno, evidentemente decidir eso es difícil, ¿no? En ese momento. ¿Y cuánto es lo más allá que alguien experimentó? De, ¿Cuánto es el borde hasta donde llegó? ¿Se puede mensurar eso o no? Pues no lo sé. Eso no lo he pensado. ¿No? No.
Bueno, pues Yo creo siempre se que me ocurren cada estas persona preguntas. está muy bien, pero es como cada persona tiene aquello que necesita. Ujú. Pero a través de las regresiones, esas ECM se pueden amplificar. Sí, Se claro. puede recordar cosas Sí, sí. Sí, y que no sabían. de hecho me ofrezco, si lo querés, para hacer alguna regresión a alguna persona, en forma totalmente altruista, como para fomentar la investigación, ¿eh? Sin ningún Sí. problema. Pues muchísimas Este, gracias. no, no hay por qué. Estas preguntas, cuando uno se mete y ha escuchado varios casos, son preguntas que a uno le quedan, ¿no? Bueno, ¿cuánto será lo más allá, ¿no? Que se llegó. Y bueno, por eso me gusta hacerlas, ¿no? Y volviendo un poquito a esto de la conciencia no local, ¿sí? Esta conciencia no local, la que ha investigado y de la que ha hablado, entre otros, Pittman Lovell, y se ha hablado de esto, claro, nos lleva a entender que hay una energía, vamos a llamarle esta conciencia no local, es el alma o parte de ella, que anima al cuerpo, porque evidentemente el alma sin cuerpo puede existir, pero el cuerpo sin algo que lo anime no puede estar, está muerto. ¿Tá? Entonces, es muy interesante haber podido comprobar que la conciencia es no local, ¿sí? Porque da mucha explicación a muchas cosas esto, ¿no? Si solo nos mantuviéramos en el paradigma de que es el cerebro el que la produce, estaríamos con un problema imposible de solucionar, ¿no? Porque no cerraría, ¿no? Sí, y yo lo que todavía no entiendo Ujú. es que la gente siga pensando que el cerebro es el productor de la conciencia, porque hay tantas investigaciones y tantos datos que como mínimo te ponen un interrogante, Claro, ¿sabes? Pero claro, la gente quiere el método científico, estamos en el método científico, pero el método científico no lo es todo, porque un ser humano no se puede pesar, medir por el método científico, reproducir, porque entonces, ¿dónde estaría el libre albedrío? claro, ¿Dónde estaría? Pero además, ¿dónde estaría un pensamiento que no se puede medir? Todo el mundo sabe que existen los pensamientos, pero esta es la hora que todavía no se sabe cómo se produce un pensamiento. No es por una reacción metabólica y no es por un impulso eléctrico, pero existen. Y existe la bondad y existe la alegría y existen muchas cosas que no son mensurables, pero existen. claro. Y el hombre es objetivo y subjetivo. No se puede decir que es como un reloj que lo desmontas y son estas piezas, porque No, tiene no, sentimientos, tiene pensamientos, tiene emociones. claro. No Sí, las sí, sí. puedes quitar. Sí, sí, sí. El mismo hecho para una persona o para otra es diferente. Ah, sí, sí, por supuesto, porque cuando la Entonces, realidad te atraviesa, hay un montón de creencias, claro, pensamientos que condicionan lo que yo inscribo en mí sobre eso que observo. totalmente. Y entonces cambia el significado dentro mío de eso, ¿no? Entonces, claro, es un tema todo eso. Y si vamos más allá con los principios de la física cuántica, sabes Eso que quería la llegar. conciencia del observador modifica lo observado. ¿Qué quiere decir? Ujú. ¿Cómo descartas la parte tuya que está modificando aquello que tú estás investigando? Claro, claro. Esta es Tienes que contar con eso la también. famosa investigación de las rejillas, ¿no? De cómo cambia el Sí, comportamiento del electrón cuando total. hay un observador y cuando no hay. Entonces, ¿Eh? pues sí, pero ¿qué lo hizo cambiar? O sea, o sea, como que hay una inteligencia detrás, ¿no? Que dice, me están observando, Sí, tengo que cambiar, y cambia la frecuencia de la sí, onda que genera, un montón de cosas que sí. no hay explicación, ¿no? Increíble.
Sí, 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 Pero eso es eso es. muy interesante porque indica que somos creadores. Sí, creadores y, bueno, también habla del tema de la energía, ¿no? De cómo se transforma y este, nunca se extingue, digamos, ¿no? Ujú. Eso es importante, ¿no? Y entonces, vos, el paradigma de la reencarnación, ¿es algo que has abrazado desde siempre o te fuiste convenciendo con el tiempo? A ver, yo siempre pongo pongo Ujú. dudas, pero dentro de mis dudas es cómo es posible que un universo tan increíble y tan maravilloso solo tengamos una vida para disfrutarlo, conocerlo, lo que sea, como una vida. Y si es una vida, ¿por qué yo tengo unas posibilidades y hay otra persona que pues se muere a los 2 años Claro, o está viviendo en países subdesarrollados que no tienen ni alimentos ni tienen nada? No es justo. No es justo y todo es perfecto. Si uno mira la naturaleza, es perfecto. sí, Cómo se abre una flor, la cantidad de pétalos que tiene una flor que son distintos y ese tipo de flor todos lo tienen igual. Hay una perfección en la naturaleza y- que indica que las cosas no son, no tienen, que tienen un sentido, vaya, y que no sé, por toda la eternidad tienes que estar eh, con la culpa si has vivido mal. Es que sí, no sí. tiene sentido, ni es lógico, ni es justo, ni tiene sentido para mí. Con lo cual me puse a estudiarlo y me puse a ver, aplicando el método científico, el doctor Jan Stevenson, ¿no? Ujú, Eh, que tiene más de 3.000 casos y en la Universidad de Virginia actualmente siguen con el estudio. ujú, Y no se puede decir que no existan. Hubo un caso muy interesante en la época de Mahatma Gandhi de una niña que decía que había sido fulanita en un pueblo a 200 kilómetros y daba tantos datos que todos se creó una comisión con Mahatma Gandhi y fueron todos, con los padres de la niña, y fueron al pueblo. Ella sabía dónde estaba la casa, sabía las obras que se habían hecho, reconoció al esposo que todavía vivía vaya, y encontró un sitio donde guardaban el dinero, el esposo y ella. qué bárbaro. Entonces, claro, Sí, ¿de sí, dónde sí. lo va a sacar una niña de 5 o 6 años? No sé. Sí, 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 por eso no resiste análisis, porque Claro. es imposible. Entonces, que no sepas cómo funciona, vale. Es lo mismo que en la muerte, en las ECMs, pero no lo puedes negar. Ujú, claro, claro que sí. Y dentro de, para ir cerrando ya, dentro de las experiencias cercanas a la muerte, ¿cuál fue la que más te ha llamado la atención o alguna más? A lo mejor es más de una, ¿no? Pero Muchas. Me han llamado la atención muchas, muchas. Porque todas tienen alguna cosa interesante. Hay algunas que tienen hechos que luego se producen. Hay una de una niña que tenía 2 años, que se ahogó en una piscina ujú, y cómo todo lo que pasó, cómo ella fue a avisar a la mamá. Primero fue a la muchacha de servicio que estaba oyendo telenovelas y no estaba por las criaturas. ujú, Y, y luego se fue a buscar a la mamá que se había ido a trabajar y iba a coger el autobús. Mm, y la mamá la escuchó, la sintió mm, y fue corriendo a la casa, tardó 15 minutos en llegar, fue por la parte de atrás, o sea, no entró, sabía dónde tenía que ir, sacó a la niña del agua y la reanimó, pero estuvo 15 minutos wow, o 20 en el agua
y la niña estaba enfadadísima, luego enfadadísima porque la habían sacado, porque ella estaba muy bien y porque ella le ponían un nombre. Decía, yo no soy esa. Yo, no me llaméis así, que yo no soy esa. Entonces te mostraba la cara de la niña antes de la FM, estaba Ujú. feliz. Después de la FM, enfadadísima, porque ella no tenía que estar ahí, Claro, porque ella no le gustaba su cuerpo, eso no era su cuerpo, ella no se llamaba así. qué bárbaro, Muy bonito. qué bárbaro. Sí, sí. Hay casos que son muy, muy llamativos, ¿no? Y además, tanto en eso como en las experiencias en el lecho de muerte, si querés hablar algunas palabras de esto como para cerrar, Sí, lo importante es que uno en la SM o en la experiencia en el lecho de muerte ve que del otro lado hay información de lo que está pasando, porque si te sí, vienen a buscar o si te vienen a decir todavía no es tu tiempo, tu abuela, es que están informados, hey, que viene tal, ¿no? O sea, sí, sí. eso es maravilloso. Y hay una cosa muy interesante en esas experiencias, es que pueden estar llenos de dolores, encontrarse muy mal, y cuando están hablando con ellos, se les transforma la cara. Es que no tienen dolor, están felices. Claro, Y te dicen, no, pero es que no los ves, están aquí. Em, lo sí, que sí, pasa es que las personas que están, en lugar de preguntar, normalmente dicen, va, eso es la medicación, claro, claro. no profundizan un poquito más, que Ujú. sería muy interesante. Sí, 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 Y dentro de las experiencias cercanas a la perimuerte está la lucidez terminal, que para mí como científica es súper interesante porque casos de Alzheimer, por ejemplo, que tienes una patología en los microtúbulos, que tienes una proteína que está alterada y tiene que ver con el recordar y con la conciencia. Y personas con una evolución física muy larga y muy grave de su Alzheimer, pocas horas antes de morir se despiertan, llevaban a lo mejor en coma pues 6 años, o se despiertan, reconocen a todos, les dicen palabras coherentes, se despiden y se van. A ver, si el cerebro estaba dañado, claro. ¿cómo resulta que pueden reconocer cuando no reconocían hace 2 años, ni tres, ni cinco? Ujú. ¿Y a qué lo atribuyen ustedes esto? Al alma, Ujú. Claro. a la energía que somos, que utiliza el cerebro o no, pero es un instrumento el cerebro. Y muy bien, y todas estas últimas palabras yo sé que van a reconfortar a muchas personas que conozco. Y eh, como mensaje final de cierre me gustaría que le dijeras algunas palabras a esta gente, a cualquiera de nosotros que ha perdido un ser querido. Es que no lo perdemos. En primer lugar, no lo perdemos porque está con nosotros y además está mucho más que antes, porque cuando estaban físicamente, pues vivía en su casa o estaba lejos o a veces estaba de viaje. En cambio, ahora siempre está en nuestro corazón. Y la física cuántica te dice que hay un entrelazamiento cuántico entre los electrones y las moléculas y las partículas y las subpartículas que han estado en contacto previamente. Mm. Entonces, los seres queridos han estado en contacto con nosotros y no se pueden separar. Está el lazo O armado, sí, claro, está el lazo está armado. ahí. Y entonces es muy bonito porque nosotros seguimos evolucionando después, pero también la muerte nos ayuda a evolucionar aquí. Y como hay esta interconexión, cuando ellos evolucionan, nosotros también. Y cuando nosotros evolucionamos, también ayudamos a que ellos evolucionen. Qué maravilloso esto final. Bueno, Luján, seguiremos en otra oportunidad. Yo la verdad te agradezco mucho que me hayas concedido esta entrevista. Y bueno,
vamos a seguir por privado, agradecerles a todos los que siempre miran estos videos y que dejen sus preguntas, así las compartimos luego. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Jorge, ha sido un placer. Muy bien, seguimos por privado. Gracias a todos por escuchar.